Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria a te, Domine. In illo tempore habeuntes Phariseis consilium inierum et capere Iesu in sermone et mitum ei discipulos suos cum Herodianis dicentes: Magister, scimus quia verax edex iam Dei in veritate doces et non ex tibi cura de aliquo, non enis respicis personam hominum. Dic ergo nobis quod tibis videtur, dicen sensus dare Caesaris aut non. Cognitas autem Jesum equixias eum ai, quid me tentatis hypocrite, ostendite mihi numisma sensum, ai illis octulerum et denarium, et ai illis Iesus, cuius et in mago ex superscriptio dicun ei Caesaris, tun ali ait illis, redite ergo quesum Caesari, Caesar, et quesum Dei, Deo. Laus tibi Christi. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La oración de ofertorio de esta misa, tomado del Antiguo Testamento, del libro de Esther, en el capítulo 14, versículos 12 y 13, nos dice algo muy importante. Acuérdate de mí, Señor, tú que dominas sobre toda potestad, tú que dominas sobre toda potestad, sobre todo poder. ¿Por qué? Porque Dios está encima de todas las cosas. Dios es el creador de todo. Dios es la fuente misma de toda vida. Dios no necesita ni de nada ni de nadie, pero todos necesitamos de Dios. Y así se proclama el dominio absoluto de Dios sobre todo. Dios tiene dominio porque es Dios, porque es el creador de todo. Dios tiene dominio sobre nosotros también porque es nuestro Redentor, nuestro Salvador en la persona del Hijo. Y así, viendo ese dominio total que Dios tiene, y que no solo Dios es creador de todo, sino que es providente, no abandona su creación. Esa es la diferencia del Dios errado masónico, que muestra un Dios que creó y se olvidó de todo, el gran arquitecto, al Dios verdadero de los cristianos, que creemos en un Dios que todo lo creó, pero que es providente y que nada escapa a sus planes, aún el más mínimo y pequeño detalle. Y frente a esa realidad decimos lo de la oración de introito: si mira, Señor, nuestros pecados, Señor, ¿quién resistirá? ¿Quién podrá resistir frente a Dios con los pecados? Mas en ti reside la misericordia, oh Dios de Israel. Recordando el Salmo 129. Nos confesamos miserables y pecadores ante Dios, y confesamos que necesitamos de su perdón, necesitamos de su gracia, necesitamos de su aceptación. Y es por eso que Dios ha venido al mundo, es por eso que de la eternidad entró al tiempo Jesucristo nuestro Señor. Y es el Cristo que hoy vemos predicando y enfrentando a estos religiosos de la época y a estos políticos de la época, los herodianos, que le tienden una trampa porque tenían maldad en su corazón y no buscaban la verdad, sino que odiaban a Jesús. ¿Y por qué odiaban a Jesús? Odiaban a Jesús porque Jesús les decía la verdad. Y pasa lo que pasa hoy con el hombre. Hoy el hombre no quiere escuchar la verdad, prefiere la mentira. No quiere escuchar la verdad porque la verdad acusa sus pecados
pero lo acusa a Dios sus pecados para que se arrepienta, para que cambie de vida. No quiere condenar al hombre, quiere salvarlo. Pero si nosotros no queremos ser salvos y nos resistimos a la redención de Cristo, nos condenaremos. Por eso nosotros acudimos con la oración colecta a Dios. Oh Dios, refugio y fortaleza nuestra. Tenemos que refugiarnos en Dios y fortalecernos en Dios, porque solo unidos a Él podremos hacer las buenas obras que tenemos que hacer para salvarnos. Por eso la epístola hoy nos llama a que confiemos. El que ha inaugurado entre vosotros esta buena obra. ¿Cuál es la buena obra que ha inaugurado? La redención, la salvación del hombre. Dios quiere salvarnos y ha hecho esa obra grande sufriendo en la cruz y muriendo en ella voluntariamente. Cuando vemos el crucifijo, vemos la obra de nuestra redención, la obra de nuestra salvación, pero vemos al pie de la cruz a la Madre, sufriendo junto al Hijo y colaborando en esa redención, siendo corredentora, y nos la dio como Madre nuestra, para que nos ayude a responder al Salvador del mundo, nos ayude a responder a esa redención. Por eso, la Virgen María, que es Madre de Dios, ha dado a luz a aquel que va a morir en la cruz por nosotros. Ha dado carne y sangre al Salvador del mundo por obra y gracia del Espíritu Santo, para que nosotros tengamos un Salvador. Por eso, cuando desgranamos el Santo Rosario, estamos meditando y contemplando la vida del Salvador del mundo, la vida de aquel que se entregó por nosotros, la vida de aquel que estuvo 9 meses en el seno materno de la siempre Virgen María y que sin menoscabo de su virginidad fue madre, madre de Dios y es madre nuestra por estar al pie de la cruz. Y ella quiere ayudarnos, quiere darnos a Jesucristo. Por eso le decimos en la salve: muéstranos a Jesús, el fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, porque necesitamos de tus ruegos, porque somos miserables. Pero estas personas que atacaron a Jesús en el Evangelio no se creían miserables, porque tenían mucha soberbia, eran autosuficientes. Los fariseos, que eran los religiosos de la época, se sentían que Dios les debía cosas a ellos, porque ellos cumplían la ley. No veían que la salvación venía de Dios. No querían someterse a Dios. Los herodianos, los políticos de la época, solo buscaban acomodarse con los gobernantes de turno para estar bien económicamente, pero estaban olvidados de Dios. Sin embargo, estos enemigos se unieron para atacar a Jesucristo. Y así también hoy en día se unen hombres para atacar a Jesucristo, porque no quieren que Cristo reine, porque no quieren que Cristo les recuerde lo que está mal y lo que está bien. Es cierto que Dios ha creado toda autoridad y de Dios desciende todo orden y jerarquía, y por eso Dios, cuando creó al hombre y a la mujer, creó una jerarquía natural que es la familia, y puso al varón como jefe de familia y representa a Cristo en su hogar por el sacramento del matrimonio, y puso a la mujer como corazón de la familia y los hijos dependientes de sus padres para ser educados cristianamente y ser llevados al cielo. Ese sería el orden que tendría que tener una familia cristiana, un matrimonio. Es más, la palabra matrimonio viene de matris, madre, la productora de vida, la que recibe en su seno un hijo y que puede llevarlo 9 meses en su seno, porque el hombre y la mujer, procreándose, participan en la obra creadora de Dios. El dar la vida es un don, y todo esto que es una bendición, hoy la gente lo ve como maldición, porque no quiere tener hijos y los mata por el aborto. Pero no solo el aborto es contrario a la maternidad divina y al matrimonio, sino que también es contrario a la maternidad divina y al matrimonio la destrucción de la familia que hoy se está dando. Hoy se ha vuelto moneda corriente el divorcio, la separación, el vivir en pareja, e inclusive la depravación de la unión de un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, y eso se aplaude y se ve como algo normal, cuando en realidad no es normal.
E inclusive la gente cree que porque la mayoría cree eso ya pasa a ser bueno. Y no solo practica estas cosas, sino quiere que se vea como algo virtuoso, como algo bueno, como algo liberador al hombre y a la mujer. Y que si no se ve de esa manera, se los ve como retrógrados, como personas cerradas, fanáticas. Y todas estas cosas muestran la hipocresía del mundo, como muestra la hipocresía de estos fariseos y herodianos. El mundo por un lado festeja el Día de la Madre y por otro lado destruye a las madres. Por un lado hoy se dice feliz Día de la Madre y por otro lado se la destruye a la madre con el aborto, con la anticoncepción, teniéndosela a la mujer como un objeto sexual y nada más. Todas esas cosas Dios las reprueba. Jesucristo les dio una respuesta muy inteligente y muy sabia. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué pertenece al César y qué pertenece a Dios? En primer lugar, a Dios le pertenece todo, inclusive le pertenece al mismo César, porque el César es una criatura. Los gobernantes son criaturas. Los integrantes de una familia son criaturas. Somos obra creadora de Dios, por lo tanto nosotros tenemos que estar sometidos a Dios, sometidos a su ley divina y sometidos a su ley natural. Y hoy el hombre se cree Dios y quiere legislar en contra de la ley divina y en contra de la ley natural. Le molestan los mandamientos, no quiere los mandamientos, no quiere que se le recuerde lo que está bien y lo que está mal. El hombre en su delirio de libertad dice: yo voy a decir lo que está bien y lo que está mal. Por eso hoy está de moda el liberalismo. Todos se dicen liberales. El liberalismo tiene como fuente la masonería, esa sociedad secreta que se infiltró en el mundo entero y que trata de destruir la iglesia, trata de destruir la familia y trata de destruir los países, porque ve todo eso como enemigo de los planes que tienen. Y es por eso que estos enemigos declarados de la iglesia, que son la masonería, se han querido infiltrar en la iglesia y se han infiltrado. Y estamos viviendo lo que hoy estamos viviendo, una confusión terrible, en donde se presenta a todas las religiones como si fueran lo mismo, un supermercado de religiones donde yo puedo elegir lo que a mí se me da la gana creer, y si no quiero creer también está bien. Toda esa situación que estamos viviendo es fruto de una sociedad liberal que busca la libertad donde no la tiene que buscar, porque la libertad tiene una fuente, la verdad y el bien. Y cuando yo busco una libertad que esté por arriba de la verdad y el bien, que sea independiente de la verdad y el bien, se convierte en un libertinaje y se convierte en una esclavitud. Porque decía Jesucristo en San Juan capítulo 8 versículo 44: el que comete pecado es esclavo del pecado. Y hoy lamentablemente se nos muestra una sociedad aparentemente libre, pero que es esclavo del pecado y por lo tanto no tiene una verdadera libertad. Por eso, queridos hermanos, nosotros tenemos que someternos a Dios y no guiarnos por lo que hace la mayoría. La mayoría va por otro camino. Esto no es cuestión de votación, no es que porque todos votamos que algo sea bueno va a pasar a ser bueno. La ley de Dios no es por votación. Dios nos ha creado de una manera y esa manera de habernos creado es la que nosotros tenemos que respetar. Por eso, queridos hermanos, volvemos nuestra mirada a la Madre de Dios, pero que también es Madre nuestra al pie de la cruz, y le suplicamos, le imploramos poder poner en práctica las enseñanzas de Jesucristo. Entregamos bajo la protección de María Santísima a todas las madres, pidiendo que ella las ayude a cumplir su papel de madre, educando a sus hijos y guiándolos por buen camino. Es cierto que a veces hay hijos rebeldes que se levantan en contra de sus padres y no quieren seguir sus consejos, pero siempre la madre está al lado de su hijo, tratando de ayudarlo y de llevarlo a Dios. Queridos hermanos, estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos de apostasía, tiempos en donde es pisoteada la fe católica, tiempos en donde nuestra madre la Iglesia es desacreditada a causa de tanta confusión y de tanta falta de fe, de tanta ignorancia. La gente no sabe qué creer, no tiene idea de Dios. E inclusive se fabrican dioses falsos. La gente dice: yo quiero ser libre, yo hago lo que se me da la gana, pero eso es mentira. Porque aquel que sirve a la sexualidad es esclavo del sexo.
Aquel que sirve a la droga es esclavo de la droga. Aquel que sirve a la soberbia, al egoísmo, es esclavo de su propio egoísmo y de su propia soberbia. Aquel que sirve a la terquedad es esclavo de su terquedad. Nos hacemos esclavos de tantas cosas, pero no queremos someternos a Dios. Queremos buscar la felicidad, pero nos equivocamos donde la buscamos, porque buscamos felicidades pasajeras, que hoy están y mañana se pierden. Dios nos promete la verdadera felicidad. Dios nos promete la vida eterna. Por eso murió en la cruz por nosotros. Entonces cada vez que nos desalentemos, cada vez que parezca muy pesada nuestra cruz, cada vez que parezca que no podemos seguir más, miremos la cruz de Cristo y pensemos, me amó y se entregó por mí. Como dice la carta a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 20, me amó y se entregó por mí. Jesucristo se entregó por nosotros en la cruz y nos entregó hasta su madre para que tengamos quien nos ayude. Queridos hermanos, hoy en algunos países como en Argentina es el Día de la Madre. Nosotros como católicos vemos a nuestra Madre del Cielo como protectora de todas las madres. Por eso al finalizar la misa vamos a dar a las madres presentes la bendición de María Auxiliadora y un pequeñito presente como signo de que nos ponemos bajo la protección maternal de la siempre Virgen María. Pero también pidiendo fuerzas para poder ser católicos y cristianos de en serio, a pesar de que nuestras iglesias están vacías, a pesar de que la mayoría de los cristianos ya no son cristianos, a pesar de la apostasía que estamos viviendo, a pesar de las dificultades que estamos pasando, creemos en el triunfo de Cristo en la cruz. Por eso el domingo que viene, cuando celebremos Cristo Rey, estamos celebrando el triunfo de Cristo en la cruz. Y a pesar de todas estas humillaciones que la iglesia está pasando, a pesar de toda esta apostasía y herejía que vemos instalada en el lugar santo, a pesar de todas estas claudicaciones de la fe, creemos en el triunfo de Cristo, creemos en el triunfo de su esposa amada, la Iglesia, nuestra Madre la Iglesia, creemos en el triunfo de María Santísima al pie de la cruz, porque si sufrimos con Cristo, gozaremos y reinaremos con Cristo. Si seguimos a Cristo con la cruz, reinaremos con Él en el cielo. Por eso, queridos hermanos, no nos desanimemos, confiemos en Jesucristo, entreguémonos a Jesucristo y digamos, como dice la oración de comunión con el Salmo 16, versículo 6, a ti te invoco, Dios mío, tú me escucharás, inclina a mí tu oído y escucha mis palabras. Confiamos en Cristo, confiamos en su redención, confiamos en aquel que ha entregado su vida por nosotros, confiamos en su corazón que está lleno de amor por nosotros, confiamos en ese corazón que se ha entregado en la cruz y, como decíamos, nos ha entregado a su madre como madre nuestra. Confiamos en aquel que ha muerto en la cruz para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Es cierto que somos miserables pecadores. Es cierto que necesitamos el perdón de los pecados, pero para ser perdonado necesitas querer ser perdonado. Y para que ese perdón sea auténtico necesitas arrepentirte y cambiar de vida. Ese es el mejor regalo que Dios nos ha hecho, morir en la cruz por nosotros, tener un Redentor, un Salvador. Valemos la sangre de Cristo. Cuando te presentes en el juicio de Dios, porque todos los vamos a tener que hacer, a todos nos va a llegar la muerte, Cristo se presentará con sus llagas y me dirá, estas llagas han sido hechas por ti, estas llagas han derramado sangre y la han derramado por ti, estas llagas estuvieron pendientes de una cruz y lo estuvieron por ti. Yo morí por ti en la cruz, morí para que te salvaras. ¿Y tú cómo has respondido a esta salvación? ¿Has dejado el pecado? ¿Has dejado la vida antigua del hombre viejo? ¿Has querido vivir mi gracia? Porque en el cielo estarán aquellos que están unidos a Jesucristo, que son los que han hecho la voluntad de Dios. Y en el infierno estarán aquellos que se han separado de Jesucristo, que no quisieron hacer la voluntad de Dios. Y a pesar de que Dios los buscó para que se arrepintieran, no se arrepintieron. El peor de los pecados es la soberbia, porque la soberbia no nos hace ver la gravedad del pecado. La soberbia no nos hace ver la gravedad de la condenación eterna. La soberbia no nos hace ver la gravedad de apartarnos de Jesucristo, porque lo necesitamos. Por eso, queridos hermanos, pidamos la humildad del corazón de María, pidamos la humildad de la Madre de Dios, pidamos la humildad de aquella que está al pie de la cruz frente a Jesús manso y humilde de corazón, y pidamos encontrar la salvación en Jesucristo,
y pidiendo y suplicando que hoy la Virgen Santísima bendiga a todas las madres, imploremos que la Madre de Dios nos fortalezca en Jesucristo y nos ayude a ser fiel a aquel que se entregó por nosotros. Madre bendita, Madre Inmaculada, Madre de Dios y Madre nuestra, que nos diste el Santo Rosario como instrumento de salvación porque contiene la vida de tu Hijo Jesucristo, como instrumento de salvación porque nos das a Jesús Dios salva en cada Ave María, te suplicamos y te imploramos que nos ayudes a seguir a Jesús, que nos muestres a Jesús, que nos traigas la salvación de Cristo. Oh Madre de Dios y Madre nuestra, Reina y Madre de misericordia, ayúdanos a hacer todo de Jesús, de ese Jesús que nos dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. A Dios le debes obediencia, a Dios le debes sometimiento, a Dios le debes gloria, porque tienes que buscar hacer en todo su voluntad. ¿Estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Ojalá hoy escuchéis la voz del Señor y no endurezcáis vuestro corazón, nos dice el Salmo 94. Ojalá hoy escuchemos a Dios y nos convirtamos. Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Concebida.